Padre, encomendamos en tus manos este tiempo de estudio. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Prepara nuestros corazones para andar detrás de ti, que eres nuestro pastor, en todas las enseñanzas que nos has dado, para que podamos glorificarte con nuestras vidas y tu nombre sea también exaltado en este mundo, Señor. Y que muchos más puedan venir a tu conocimiento, a tu reposo, a tu amor, Señor. A través de nuestras vidas, a través de tu iglesia y de este pequeño grupo, Señor, que somos aquí en Xochimilco. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 14. Vamos a ver del verso 6 al verso número 13 en esta ocasión. ¿Okay? Pero me gustaría, antes de que leyéramos, poner un poquito el contexto de lo que estamos estudiando. Ajá. Apocalipsis significa, ¿te acuerdas? Revelación. Muy bien, exacto, revelación. Porque en este libro aprendemos cómo Jesús se revela. Revelar significa quitarle el velo a algo que estaba oculto para que ahora sea evidente ante todos. Y en este capítulo precisamente se ve cómo Jesús abiertamente muestra quién es en este libro. Así que de esto trata Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Entonces, aunque sí nombra algunos sucesos del fin de los tiempos, algunas cosas que van a pasar más adelante, el propósito no es ese. No son las plagas, no son los cataclismos, no son las cosas que van a suceder, sino Jesús, cómo se va a manifestar. Ese es el punto más importante. Y esto estaba escrito a los primeros cristianos con la intención de que tuvieran esperanza en medio de un momento tan crítico como el que estaban pasando en el primer siglo, un momento de persecuciones, un momento de tribulaciones por ser cristianos, ¿no? Entonces Jesús les muestra a través de este libro: hey, el Señor viene pronto, el Señor se va a manifestar, ten esperanza, ten paciencia, ten confianza. Y sabes, eso es lo que los mantuvo de pie a los cristianos en el primer siglo. Y vaya que fue un siglo lleno de persecuciones. Pero este libro también está escrito para nosotros, para aprender de eso, porque el día de hoy también enfrentamos muchas cosas. Y a la luz de que Jesús va a venir, de que Jesús es el Rey vencedor, que Él está en pie, que Él es Dios, que Él va a regresar, que Él va a vencer sobre el mal, podemos mantenernos firmes el día de hoy. Esa es la perspectiva de Apocalipsis, ¿no? Entonces, comentando eso, vimos en los primeros capítulos cómo primero hubo una época de la iglesia en la que pues la iglesia está aquí, se refiere al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que es la era en la que estamos nosotros el día de hoy. Después de esto vimos que va a haber un acontecimiento llamado el rapto, en el cual todos nosotros vamos a ser llevados con el Señor, y después va a comenzar un periodo de 7 años en donde se va a comenzar a manifestar el Señor. Pero antes de que se manifieste Jesús, va a venir toda una época de crisis, porque también antes se va a manifestar el anticristo, Satanás y el falso profeta, y van a hacer estragos en la tierra, van a perseguir a aquellos que creen en Jesús. Pero después de eso se va a manifestar el Señor. Entonces estamos precisamente viendo esos 7 años de gran tribulación. Específicamente estamos en la parte de en medio de esa gran tribulación. En el capítulo 12 y 13 vimos cómo se manifestó esta falsa trinidad, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero vimos en el capítulo 14, verso número 1 al número 5, cómo ante esto Jesús está en pie, Él y sus 144,000, Él y su iglesia, Él y todos los santos que han creído en el Señor Jesucristo. Y después de eso, en el verso número 6, leamos así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok, vamos a comenzar aquí, ¿no? Muy interesante, porque después de que Juan vio al Cordero, después de eso estamos viendo que va a venir un juicio sobre la tierra de parte de Dios contra los moradores de la tierra.
porque la gente que va a estar en este periodo no van a querer reconocer al Señor. Están totalmente cerrados a creer en el Señor. Han rechazado el testimonio de Jesucristo, no han creído al Señor. Pero antes de que venga el juicio aparece esta sección en donde dice que hay un ángel, que este ángel está en medio del cielo y va a predicar el Evangelio. Entonces me llama muchísimo la atención porque, ¿sabes? Nadie va a poder decir al final de los días que no escuchó el Evangelio de Cristo. Va a ser en este momento un momento en el que el Señor Jesús va a permitir que se predique el Evangelio de una manera abierta a todo el mundo, de hecho dice ahí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces es importante, porque uno podría pensar, es que yo no escuché el Evangelio, ¿por qué me juzgas, Señor Jesús? Pero no, el Señor es justo en sus juicios, y cuando juzga es porque Él ya de antemano dio muchas veces el mensaje. De hecho, en nuestras vidas así es. Nadie de nosotros va a poder decirle al Señor Jesús, no, es que a mí no me dijiste, ¿no? De hecho, el hecho de que estés aquí significa que lo escuchaste. Y a la gente que está allá afuera también, honestamente, ¿cuántas veces no se ha hablado de Jesús, de Cristo? Y en las redes sociales hay oportunidades para escuchar del Evangelio, y personas que se te acercan y que te quieren compartir el Evangelio. O sea, de que hay oportunidades para escucharlo, hay oportunidades. Y cuando el Señor juzgue, va a hacerlo con justicia. Pero chécate quién está predicando el Evangelio. En esta ocasión es un ángel, dice, es otro ángel. Es un ser celestial en esta ocasión, ¿no? Cuando habla de ángel, habla en esta sección de un ser espiritual, seres espirituales, ángeles, lo que conocemos como ángeles tradicionalmente, ¿no? No es una persona, porque también esa palabra ángel puede traducirse como mensajero, y se usa en Apocalipsis 2 y 3 para hablar de los pastores de las 7 iglesias, pero aquí no, aquí habla de un ser celestial, un ángel que está en la presencia de Dios. Y resulta que este ángel es el que está predicando el Evangelio en medio de este tiempo de gran tribulación. Y no es al principio de la gran tribulación, sino después de que ya sucedieron muchos acontecimientos. Ya prácticamente sucedieron todos los acontecimientos de los sellos, de las trompetas. Entonces ya son bastantes juicios que han habido en la tierra. Y después de esto está esta predicación del Evangelio a todo el mundo. Antes de meterme en detalles, quiero comenzar por lo primero. Dice aquí en el verso 6 que vio volar en medio del cielo a otro ángel. Para comenzar dice que en medio del cielo. O sea, la predicación de este ángel que va a anunciar el Evangelio va a hacerlo en medio del cielo, delante de todos. Lo que quiere decir es que todos van a poder escuchar la predicación de este ángel en todas las naciones en este momento. Así como todo el mundo ve el sol, ¿no?, en algún momento del día, uno va a poder escuchar y ver a este ángel predicar el Evangelio en esta época. Pero, ¿qué es el Evangelio? Porque dice aquí que tenía el Evangelio eterno. ¿Qué es lo que va a decir este ángel? Bueno, el Evangelio, la palabra es la palabra evangelión. Y la palabra predicar significa evangelizo en griego, que significa anunciar, ¿no? Pero lo que va a anunciar es lo que conocemos como las buenas noticias de Jesucristo. Aquí en la Escritura, en la Biblia, en 1 Corintios 15, te explica claramente qué es el Evangelio de una manera muy como sintetizada. Dice Pablo, ¿no?, lo que yo recibí también se los anuncio, que el Señor Jesucristo, ¿no?, murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Ese hecho histórico, que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos, es lo que va a estar anunciando este ángel. Ahora, este Evangelio, aunque lo decimos de una manera muy sintetizada en esta sola oración que ahorita dijimos, realmente es algo muy profundo. Porque el hecho de anunciar a un grupo de personas que Jesús murió por sus pecados implica varias cosas. En primer lugar, que las personas han hecho lo malo de tal forma que se merecen un castigo eterno. Es lo que conocemos como pecado. Y todas las personas alrededor del mundo hemos pecado. Romanos 3:23 dice que
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado contra Dios. ¿Qué es pecar? Significa, pecar puede ser tomado en dos aspectos. Significa ir en contra de la voluntad de Dios o hacer lo que Dios no nos permite hacer, ¿no? Pasarse de la raya, digamos así. Desobedecer a Dios, hacer lo malo, hacer lo que sabes que está mal, hacer lo que incluso tu conciencia sabe que está mal. Es eso. Para los que conocemos la Biblia, es hacer lo que sabes que dice la Biblia que no está bien. Eso es pecado, transgredir la ley, es ofender a Dios, es estar apartados de Dios, es ignorar a Dios, es no reconocer a Dios, es no humillarse delante de Dios, es no someterse al señorío de Jesucristo. Todo eso es pecado. Pero todos hemos pecado. Pero no solamente es hacer lo malo, pecado también es no hacer lo bueno, es no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer como seres humanos. También en Romanos, en el Evangelio, dice, sed perfectos, en el Evangelio, sed perfectos, así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Ha sido perfecto? La realidad es que nadie ha sido perfecto, todos hemos fallado, nadie ha cumplido lo que Dios nos ha mandado hacer, nadie, ¿no? Ni como hijos, ni como esposos, ni como padres, ni como abuelos, ni como amigos, ni como hermanos, ni como ciudadanos. Hemos hecho lo malo delante de Dios. Y esa es la parte como un poco difícil, amarga de probar del Evangelio, porque a nadie nos gusta, para empezar, nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. No es algo grato, no es algo que se sienta bien, es incómodo, porque nos hace ver quiénes somos en verdad. Y tenemos que admitirlo, somos pecadores. Y eso es lo que van a anunciar estos ángeles. ¡Hey, arrepiéntanse porque Jesús ya murió por sus pecados! Ahora, esa noticia de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados significa que merecemos un castigo. ¿Cuál es el castigo del pecado? El castigo del pecado es la muerte eterna. Ese es el castigo. Si no, no hubiera problema. ¿De qué serviría que uno entendiera que uno está mal si uno no se diera cuenta de la gravedad del asunto? ¿Me explico? O sea, muchas veces pensamos, bueno, o sea, sí he hecho lo malo, pero pues ¿qué tiene? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Que no Dios es bueno? ¿Que no Dios siempre perdona? ¿Que Dios es amor? ¿Que no Dios es amor? Pero chécate, sí es amor, pero también es un Dios justo. Y en el Evangelio dice que cuando nosotros somos pecadores, somos acreedores a la ira de Dios. Y eso es lo que va a anunciar este ángel. De hecho, estas personas que están en la gran tribulación, como no han creído en Cristo, entonces están a punto de pasar un juicio. Eso es lo que nos merecemos por el pecado, el juicio de Dios, la muerte eterna. Y también dice ahí el ángel, va a anunciar, ¿no? Jesús murió por sus pecados, pero también el ángel va a anunciar el Evangelio, que es Cristo ya pagó el castigo. Eso también implica el Evangelio, el decirle a todos que aunque hemos pecado, Jesús, Él ha tomado en su propio cuerpo el castigo que tú y yo nos merecemos. Y va a anunciar a todos, no tienen que pasar por el juicio porque Cristo ya lo pasó. Para que tú no murieras, Él murió en la cruz por ti. Es hora de confiar en Jesús. Teman a Dios y crean en Cristo. Ese va a ser el anuncio del ángel. Y también un hecho muy importante, que Jesús, así como murió y pagó los pecados, también resucitó. Esto significa que Él venció al pecado, venció la muerte, y cualquiera que cree en Jesús va a ser salvo, va a ser librado del juicio, va a tener acceso a Dios. Entonces es un anuncio que el ángel le hace a todo este mundo y que el día de hoy tenemos que recordar. El día de hoy el Evangelio es el mismo que se va a predicar en el futuro, en la gran tribulación, y la oportunidad es la misma. Si el día de hoy sabes que mereces el castigo de Dios por tu pecado, el Señor Jesús está dispuesto a perdonar tu pecado. Solamente lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. Así que este es el Evangelio eterno. Y lo va a hacer, el ángel lo va a predicar a todos.
Y en el verso 7 también va a hacer una exhortación. Dice, teman a Dios y denle gloria. ¿Qué significa esto? Esta es una cita del Salmo 33, verso número 6. Donde dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Teman a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Lo que está haciendo referencia es a este salmo, porque este mundo, periodo de la gran tribulación, la gente que se encuentra ahí no está reconociendo que Dios es el creador de las cosas, no está reconociendo que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, cuando cita este salmo, lo que está haciendo este ángel es exhortar a las personas a que consideren a Dios, a que reconozcan que Jesús verdaderamente Él es el Mesías, a que se arrepientan de sus pecados y a que honren a Dios. Eso es lo que está exhortando este ángel. Y también dice aquí, porque, bueno, esta palabra gloria es la palabra doxa, que significa honor. Dale gloria, ¿cómo? Pues creyendo en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados. En el verso número 7 también dice, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas. La razón de por qué tienen esos hombres en un futuro que arrepentirse y reconocer al Señor es porque ya ha llegado el juicio. Es increíble, ¿verdad?, que hasta el último momento ellos no hayan decidido reconocer a Dios ni a Cristo en sus vidas, al punto en que el Señor no solamente ya les envió profetas, pastores, no les ha enviado hasta incluso durante la gran tribulación 2 testigos a los 144,000 que están predicando por todas las naciones, sino que ahora envía un ángel por última oportunidad, diciendo a las personas, hey, arrepiéntete porque el juicio ya ha llegado. Quiero decirte una cosa, a lo mejor ya han llegado muchas personas a tu vida diciéndote, hey hermano, acércate a Cristo, hey, ¿por qué no te arrepientes de tus pecados? El Señor te quiere perdonar. Y ha habido una y otra y otra y otra persona que te han hablado acerca de Jesús y tú estás así de, gracias, lo voy a pensar. Y eso, ¿sabes? Se parece uno a veces a estas personas porque dicen, pues todavía no veo que venga un juicio. Pero ¿qué pasaría si el Señor viniera el día de hoy? O si viniera en la semana, o en el mes, o en el año. En verdad, ¿vas a desperdiciar una oportunidad tan grande? ¿Por qué no le entregas tu vida? Ya muchas veces te ha buscado, y si te ha buscado es porque te ama, porque te anhela. Entonces escucha esas voces que te han hablado de parte del Señor, acércate, entrega tu vida, ¿no? Entrega tu voluntad al Señor. Y adora a Dios. Ahora es interesante esta palabra, adora al que hizo los cielos y la tierra, porque el que hizo los cielos y la tierra, ¿quién es? Dios. Pero también en Génesis 1:1, cuando lo estudiamos, ¿te acuerdas quién es el que creó las cosas junto con el Padre? Jesucristo. De hecho, en Apocalipsis, cuando Él habla en el capítulo 1, dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el creador de todas las cosas. Juan, en su primer evangelio, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de Cristo como el creador de las cosas. Entonces no solamente se refiere a adora a Dios, sino adora a Cristo como Dios. Y es interesante que en este pasaje de Apocalipsis Juan lo repita. ¿Por qué? Porque es una época en la que el anticristo está demandando la adoración a su persona y a la imagen que hizo, ¿te acuerdas? Capítulo 13. Pero entonces Satanás está haciendo esta obra, pero por otro lado el ángel de Dios dice, hey, no adores a Satanás, no adores al anticristo, adora a Cristo y a Dios. Es hora de que tomes la decisión de hacerlo. Y adorar es una palabra muy subjetiva, porque uno podría decir, adorar a lo mejor tiene solamente que ver con mis sentimientos, no, yo lo adoro porque lo quiero mucho al Señor, ¿no? Pero adorar no es eso precisamente, aunque implica sentimientos.
Adorar significa rendirse ante su voluntad, rendirse a su señorío, creer en el Señor Jesús de veras de todo corazón. Y eso es lo que está demandando el ángel a las personas. Pero no es a la fuerza, es porque si no van a pasar el juicio de Dios. ¿En verdad tú quieres pasar el juicio de Dios? ¿Quieres seguir experimentando el hecho de que te siguen hablando y hablando de Cristo y tú, no, déjame checarlo, después, gracias? ¿En serio? ¿Cuándo va a ser el momento en que tú decidas por fin entregarle tu vida al Señor Jesús? Y aquí se adora a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahora es interesante que también cite esto: el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Porque en este momento los juicios que Dios ha realizado en los capítulos anteriores han sido precisamente contra estas cosas. Él tiene dominio y soberanía sobre lo mismo que ha derramado sus juicios. Ha derramado juicio sobre la tierra, sobre los manantiales de agua, sobre los mares, pero es como diciendo, Él lo hizo, ríndete ante Él. Bueno, entonces es un contraste entre adorar a Jesús y entre adorar a la bestia que es el anticristo. El día de hoy podemos verlo de una manera semejante. O te rindes a Cristo y le rindes tu vida, o te rindes al diablo. Hay de dos sopas nada más: al diablo y a su sistema que él pues ya constituido en el mundo. Estamos en un gobierno que pues más que de Dios, pues el diablo es el que está teniendo potestad el día de hoy en la tierra. Ahora también, ¿sabes? Quisiera llevarte a varios pasajes importantes. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, hay una cosa bien importante, porque dice que el Evangelio no fue encomendado a los ángeles. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1, 12. A estos, ¿a quiénes estos? A los profetas, hablando del Antiguo Testamento y todos los profetas que han hablado de la palabra de Dios. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que quiero decirte con ese pasaje es que el Evangelio fue encomendado a las personas, no a los ángeles. Los ángeles solamente han sido hasta el día de hoy, hasta el momento de la gran tribulación, de hecho, solamente como espectadores de cómo se predica el Evangelio en la tierra. Los ángeles no tienen esta tarea el día de hoy. Solamente se quedan así viéndonos así como predicamos el Evangelio, ¿no? Y todos así de, wow, qué increíble. ¿Y sabes por qué se maravillan tanto los ángeles de vernos a nosotros predicar el Evangelio? Porque ellos no fueron redimidos. O sea, ellos si anunciaran el Evangelio sería solamente como decir algo que vieron de otra persona, pero ellos no han experimentado lo que significa el ser perdonados. Ellos no han experimentado lo que significa recibir la gracia de Cristo en tu vida. Y están maravillados como unas personas que son como barro, que han pecado en contra de Dios, han experimentado el perdón y la gracia de Dios en sus vidas, y ahora cómo abren sus bocas y testifican a todos quién es Cristo, y se quedan así, wow, ni siquiera yo he experimentado la gracia y míralo a él, ¿no? Hablando de Dios y dándole gloria con su vida. Los ángeles no tienen esta misión de predicar el Evangelio. ¿Sabes quién tiene la misión de predicar el Evangelio? Exactamente. En 2 de Corintios capítulo 5, ¿no? En el verso número 18 dice, todo esto proviene de Dios, o sea, la salvación, la nueva vida, proviene de Dios, es un regalo de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que dice este pasaje es que la tarea de predicar el Evangelio no se la dio a los ángeles, sino a todo creyente en Cristo, al cristiano.
aquel que ha creído en Cristo, se ha rendido ante su voluntad. Entonces lo que quiero decirte con esto es, en la gran tribulación va a estar este ángel y los 144,000 y los 2 testigos. El día de hoy, tú y yo estamos encargados de anunciarle a la gente que Cristo quiere reconciliarse con ellos. Esta palabra de reconciliación que es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo. Mi pregunta es, ¿sabes qué es el Evangelio? ¿Podrías predicar el Evangelio hoy? ¿Estás preparado para hacerlo? ¿Lo haces? ¿Estás predicando el Evangelio a las personas? Porque no es un asunto solamente de los pastores o de los que estamos dando discipulado, ¿no? Porque uno pensaría, yo no soy congregante, me siento, escucho y así. Pero no, hermano, esta comisión, este encargo nos los dio a todos. De hecho, nosotros solamente estamos capacitando a la iglesia para que la iglesia sea la que predique el Evangelio. A mí me gusta mucho cuando alguien de la iglesia trae a invitados, porque digo, esa es la onda, o sea, es la actitud, traerlos, invitarlos. Pero no solamente eso, tú predícales, tú háblales de Cristo, y para eso tienes que estar capacitado. ¿Cómo capacitarse? Bueno, eso es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder. Hechos 1:8. El Señor nos va a dar poder cuando haya sobrevenido sobre nosotros el Espíritu Santo y nos hará testigos. Tenemos que buscar el ser llenos del Espíritu y que el Espíritu nos impulse de tal manera a hablar de Cristo a otras personas. Es una obra de Dios. No meramente un método, porque yo te podría decir, pues nada más aprende de memoria el puente y listo, vamos. Pero es más que eso, hermano. Porque Pedro no tenía el puente, Juan no tenía el puente, Felipe el evangelista no tenía el puente, no tenía los recursos que el día de hoy tenemos. Iban y predicaban y la gente se convertía. Entonces yo quiero decirte, más que un método, es ser llenos del Espíritu, es obediencia a Cristo. Pero también hay recursos que eventualmente tenemos para poder hacerlo. Si tú alguna vez ves una oportunidad de meterte a un curso de evangelismo, luego damos aquí, ¿verdad? Hemos tenido y vamos a tener cursos de capacitación para evangelismo. Métete, ¿no? Uno de ellos es el Ministerio 35-36, porque ahí aprendemos mucho acerca de cómo compartir el Evangelio. De hecho, el mes de noviembre el mes de octubre vamos a tener una capacitación todos los sábados. Pero el punto es, aprende a predicar. ¿Quién le va a predicar a tus hijos? ¿Quién le va a predicar a tu marido, a tu esposa? ¿Quién le va a predicar a tus vecinos? Eres tú el encargado de hacerlo, familia. Que el Señor te use, que el Señor se glorifique a través de ti. Pero en verdad, entrégate a eso. Ese es nuestro propósito. Ahora, otra cosa. Regresando ahí a Apocalipsis 14. Mateo 28, solamente para que lo tengas en cuenta, dice Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Okay? Es una encomienda para todo discípulo. Si tú eres discípulo de Cristo, es para ti la gran comisión de predicar el Evangelio. ¿Okay? Te animamos a eso, en verdad. Y tú dices, pues que vamos a predicar el Evangelio. Ok, te voy a dar un buen tip. Mientras que aprendes a predicar el Evangelio, Lucas 8:32 dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es decir, no es un método para empezar a hablar acerca de lo que Dios ya hizo contigo. Me encanta la idea de que nosotros a lo mejor decimos, el puente, todos han pecado, la paga del pecado, ¿cuál es el versículo? O sea, estamos así todo hecho bolas y no sabiendo ni por dónde empezar. Pero sí puedes contar eso que tú ya has vivido. ¿Cómo te rescató el Señor? ¿Qué estabas haciendo? ¿De dónde te sacó? ¿No? ¿Y cuándo fue que creíste? ¿Y cómo creíste? ¿Alguien te compartió el Evangelio? ¿Alguien te invitó a la iglesia? ¿Alguien te regaló una Biblia? ¿Cómo fue que conociste a Cristo? Eso sí lo puedes contar. Y puedes contar cómo decidiste creer en Jesús por primera vez. Eso sí lo puedes decir. Y no necesitas ningún método. Simplemente necesitas el amor al Señor, la obediencia a Cristo, el amor a las personas que necesitan el Evangelio, y si no se los predicamos, pasarán por el juicio de Dios. Necesitamos el denuedo del Señor. Ahora, más adelante, continuamos aquí, dice, en el verso número 8, en la siguiente sección,
Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta sección habla de otro ángel y simplemente habla de que ha caído la Babilonia, ¿no? Y esto de Babilonia es un concepto muy amplio en la Biblia, pero habla en sí de un sistema en el que vivimos el día de hoy, que mayormente es un sistema religioso en el cual el mundo está gobernado. Es un sistema religioso que Satanás gobierna, y bajo el cual ha sometido a todo el mundo. ¿Cuál es ese sistema religioso? Bueno, para entenderlo tenemos que remontarnos a Génesis 11, la Torre de Babel. En la Torre de Babel, los moradores de esta ciudad de Babilonia construyeron una gran torre con la intención de llegar al cielo con sus propios esfuerzos. Ellos sabían que podían llegar al cielo, y más bien creían que podían llegar al cielo construyendo una torre. Y hay veces que hicieron una torre muy alta, pero Dios no permitió esta obra. Lo que hizo fue dispersar a todas las personas que construían esta torre, dándoles diferentes idiomas. Se confundieron y se fueron y desistieron de esta obra. Y más adelante también pasó eso con Nabucodonosor en Daniel 4, versículo número 30, donde él estaba pretendiendo con el poder de su fuerza hacer un gran imperio. Es lo mismo. Tratar de tener el dominio por sus propios méritos. Y esa es la actitud del rey Nabucodonosor. Pero eso es precisamente el reflejo de lo que Satanás ha hecho y lo que ese sistema significa. Es un sistema gobernado por el diablo que enseña a las personas que tú puedes acercarte a Dios a tu manera y con tu propio Dios, no importa. Ese es el sistema falso de Babilonia. Es decir, es este sistema que te enseña a que tú puedes ir al cielo o acercarte a Dios en tus propios méritos, por tus propias obras, en tus propias fuerzas. Ese es el sistema. Y es lo que el día de hoy la religión enseña. Cualquier religión, cualquiera, excepto el cristianismo, te enseña que si tú haces buenas obras te puedes acercar a Dios y obtener su perdón. Pero esto no le agrada a Dios. Es algo que el Señor mismo derribó desde Babilonia. Y también muchos te enseñan, y sabes, y puedes llegar a Dios con el Dios que tú quieras. ¿A poco no te dicen eso? Tú crees en el Ser Supremo, ponle como quieras, ponle Buda, Mahoma, lo que quieras. Pero a fin de cuentas se trata de creer en algo. ¿Exactamente eso es lo que la Biblia enseña? No es en el Dios que uno quiera. Es en Cristo Jesús, el único y sabio Dios. Y eso es precisamente lo que la Biblia enseña. Pero entonces, cuando dice aquí que cayó la gran Babilonia, es que en un futuro Dios al final va a derribar ese sistema de mentira religioso que hasta el día de hoy gobierna en todo el mundo. Bueno, vamos a hablar más de eso en los capítulos posteriores. Pero dice aquí que entonces Babilonia lo que ha hecho con todo el mundo es embriagar a las personas con el furor de su fornicación, con el vino del furor de su fornicación. ¿A qué se refiere esto? Simplemente que a todos los va a juzgar porque todos han hecho caso de este sistema. Porque todos han hecho caso a ese sistema de idolatría, de adorar a cualquier otra cosa que no es Dios, o adorar a Dios a su manera, y aquí le llama fornicación espiritual, que es idolatría, que es infidelidad a Dios, que es engaño a Dios. Y también se ve, por supuesto, asociada con las inmoralidades sexuales de todo tipo en la historia. Ya lo hemos visto, por eso no lo voy a repetir, inmoralidades asociadas con la idolatría, ¿verdad? Bueno. Verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esta parte es muy fuerte porque habla precisamente del juicio venidero.
Aquellos que no confían en el Señor Jesucristo serán enviados al infierno, al lago de fuego, que aquí le llama fuego y azufre, pero es una imagen del infierno, ¿verdad? Jesús mismo habló de la existencia del infierno. En Lucas 12:5, por ejemplo, dice: os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No? O sea, habla, es un ejemplo, pero hay muchas secciones en donde habla acerca del infierno que existe, y eso era un lugar de tormento con fuego y azufre. Wow, yo creo que es real eso. Yo creo que eso no es una imagen figurada. Yo creo que en verdad va a haber azufre y fuego en este lugar, por lo que se ve, ¿no? Porque así también fue juzgada Sodoma y Gomorra, y por muchas otras cosas que podemos deducir de la palabra. Creo que va a ser un lugar realmente de tormento. Esa palabra tormento significa tortura, ¿no? Y eso está muy interesante, porque dice que Dios dará a beber de este castigo, que es un castigo severo, puro, a aquellos que no crean en Cristo. Y mientras el mundo y Satanás ha atormentado a los creyentes en Cristo durante toda la historia, e incluso por obra de Satanás fue crucificado Cristo, ¿no? Ahora va a ser juzgado todo aquel que no cree en Cristo delante del Cordero y de los santos del Señor, ¿no? Es la venganza, la retribución del Señor hacia las personas que se han rebelado ante Él. Y dice aquí que este tormento será eterno. O sea, yo en verdad no pensamos, pues no importa, o sea, cuando me muera pues voy a ir al infierno, y pues ahí, pues ya, ahí me voy a quedar. Tenemos una idea del infierno bien como diferente y rara de lo que realmente es. ¿Alguna vez te ha pasado no tener descanso en tu cuerpo? Por alguna enfermedad o algún malestar, o simplemente porque te desvelaste y dices, ay, no puedo, se siente mal, ¿no? O por alguna situación difícil que estés pasando, ¿no? Ahora imagínate eso por los siglos de los siglos. No tener descanso y aparte ser torturado por los siglos de los siglos. Eso es algo terrible, en verdad. El Señor no quiere castigar a nadie, pero es el castigo justo para aquellos que se han negado al amor y al perdón del Señor Jesús. Y también dice aquí, en este tiempo de la gran tribulación, que todos los que no tengan la marca en la frente o en la mano, que todos los que tengan la marca, en la frente o en la mano, la marca del anticristo, es porque han adorado al anticristo. Y esto va a ser un motivo de juicio. Todo el que tenga la marca va a ser juzgado en el infierno. Esto es para la gran tribulación, ¿ok? Pero nos deja ver algo importante, que el día de hoy igual, ¿sabes? A lo mejor no se trata de, yo no tengo la marca, ¿no? Pero si no le has entregado tu vida a Cristo, es el mismo castigo. Ahora, no quiero que esto suena que como que te estamos haciendo manita de puerco, ¿no? De, tienes que creer en Cristo porque no te vas a ir al infierno. No. Sino más bien, de alguna manera lo describe la Biblia para que sepamos qué es lo que va a suceder. Pero no es un chantaje ni ninguna amenaza. De ninguna manera. Sino que esto nos lo dice el Señor para que podamos entender que Él no quiere el juicio. Él no quiere que sufras. Él no quiere que pases por ninguna de estas cosas. De hecho, ¿sabes? En Mateo 26:39, Jesús hizo algo asombroso. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esas palabras son palabras de Jesús justo antes de ser crucificado. Estaba en el huerto de Getsemaní y él estaba realmente afligido porque él iba a tomar la copa de la ira de Dios. Y al fin lo hizo, porque al día siguiente fue a la cruz, y en la cruz no solamente murió crucificado. La muerte de Jesús significa que Él recibió en sí mismo la ira de Dios por todos nuestros pecados. Esta imagen de la copa de la ira significa esto, el juicio severo. Cristo recibió el juicio severo
por nuestros pecados en nuestro lugar, el Cordero de Dios. Tanto nos amó que Él mismo se entregó para que nosotros no probemos la copa de la ira del Señor. De esa manera nos damos cuenta, no es un chantaje. Jesús, Él mismo ya murió por nosotros para que nosotros no muramos. Y dice en el 12 para terminar, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En aquel tiempo la gente va a tener que mostrar a través de la resistencia ante esas tribulaciones, a través de seguir obedeciendo al Señor y a través de seguir confiando en Cristo y siendo fieles al Señor, que son creyentes. Y a fin de cuentas, ya hemos hablado cómo muchos van a morir en esta época de la gran tribulación. Pero el día de hoy es algo semejante. Si hemos creído en Cristo, hermanos, lo que nos llama este pasaje es a lo que ya vimos en el capítulo 13, verso 10. A que mostremos paciencia, aprendamos a soportar los sufrimientos con fortaleza del Señor el día de hoy, mantenernos obedientes a los mandamientos del Señor y seguir siendo fieles al Señor, creer en Jesucristo el día de hoy, esforzarnos por eso, porque aunque es difícil a veces, al final de cuentas tenemos la salvación del Señor. Así es que pongamos a prueba esto, ¿no? Ejercitemos nuestra paciencia ante los momentos difíciles. Y por último, el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este es un gran contraste a los versículos anteriores, porque mientras que los que no creen en Cristo van a sufrir el castigo y no van a tener reposo, van a ser juzgados, los que han creído en Cristo, aunque mueran siendo perseguidos, van a tener salvación, van a tener reposo, descanso por fin. Aunque incluso dice, aunque los maten, les quitan el cuerpo, pero ¿saben qué? Al final después van a resucitar y van a tener reposo eterno, descanso eterno. Es lo que está haciendo el contraste entre esos versículos. Pero creo que es bueno aplicarlo también, no solamente para los de la gran tribulación, sino para nosotros. ¿Sabes? Si el día de hoy tú crees en Cristo, aunque mueras, como Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11. Vamos a resucitar, hermanos. Y aunque estemos muertos, aunque nos quitaran la vida por Cristo, vamos a tener reposo en nuestros corazones eternamente. Esa es una promesa del Señor. Esta palabra bienaventurado significa Macario, es la palabra Macario en griego. ¿Alguien se llama Macario? ¿Sí? Pues eres dichoso si te llamas Macario, pero Macario significa alguien bienaventurado, dichoso o muy lleno de gozo, feliz. ¿Por qué? Dices, ¿por qué? Si lo van a matar. Pero no está feliz porque lo vayan a matar, sino porque va a resucitar. Dios lo va a resucitar. Allá en 2 Corintios 5:8 dice que cuando estamos muertos en el cuerpo, si hemos creído en Cristo, estamos presentes al Señor. La muerte es algo que Jesús ya resolvió hace 2000 años. Así es que no es algo que tú tengas que resolver el día de hoy si has creído en Cristo. Jesús ya lo resolvió para que tú, cuando cierres sus ojos y los vuelvas a abrir, estés en su presencia. No tienes por qué preocuparte por eso. Ten seguridad de la promesa de Jesús. Seremos resucitados con el Señor. Y, ¿sabes? Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Significa creyendo en Cristo, porque entonces vamos a tener el reposo de todas nuestras obras. Y todo lo que hagamos va a tener una recompensa celestial. Una última cosa para cerrar el mensaje: predica el Evangelio y cree en el Evangelio. Esas dos últimas cosas. ¿Por qué? Porque Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, pero me refiero a ti primeramente, a mí primeramente. Es poder de Dios para salvarme a mí, pero también a otros. Prediquemos el Evangelio y confiemos que el Evangelio tiene el poder para hacerlo. ¿Te parece si oramos por eso? Gracias, Señor Jesucristo, por tu precioso Evangelio que nos has revelado a nosotros y hemos creído en él, Señor. Pero también te pedimos que nos llenes de tu Espíritu para predicar el Evangelio a todas las naciones.
Gracias, Señor Jesús. No abras tus ojitos. Yo quiero hacer una invitación a aquellos que nos están, pues que a lo mejor están viniendo aquí, pero tú dices, ¿sabes qué, Josué? Yo sé que no he sido perdonado por el Señor. Yo sé que necesito el perdón de Dios en este día. Que no he depositado mi confianza en Cristo. Y a lo mejor es la primera vez que quieres hacerlo. Bienvenido, porque las puertas del Señor están abiertas. Si tú quieres recibir en esta mañana el perdón del Señor, simplemente lo único que te pido es que levantes tu mano, porque será una señal de que estás tomando la decisión de creer en Cristo el día de hoy. ¿Hay alguien que quiera el día de hoy recibir a Cristo? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, allá al fondo también. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga allá al fondo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Es un regalo, familia. También de este lado izquierdo, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hoy está libre. Cualquiera puede ser salvo. Si alzaste tu manita ya puedes bajarla. Muchas gracias. Si tú has levantado tu mano, ¿por qué no se lo pides al Señor? Repite conmigo. Señor Jesucristo, el día de hoy decido poner mi confianza en tu Evangelio, en que tú ya pagaste todos mis pecados en la cruz. Y recibo tu perdón, Señor. Y te pido que me des vida eterna para estar contigo para siempre, Señor. Y gracias, porque sé que al creer en ti no va a haber juicio contra mí, porque sé que me has perdonado. Te doy a ti la gloria en el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué no les damos un aplauso, familia? Gloria a Dios. Si has levantado tu mano, simplemente lo que el Señor ve es tu fe. Y por esa fe, por creer en Cristo, eso es suficiente para el Señor. Es que felicidades por tomar esta decisión. Ahora te animo para que sigas conociendo a Cristo, ¿no? ¿Y cómo? Pues lee tu Biblia, comienza a leer tu Biblia, ¿no? Comienza a orar, a platicar con Dios. Eso es la oración. Platica con Dios y cuéntale todas tus necesidades. Comparte de esto que el día de hoy has hecho a tus seres queridos, y te invitamos a que te sigas reuniendo con nosotros para seguir conociendo del Señor.